Hoy vamos a hablar de las fábulas. ¿Qué es una fábula? Las fábulas son historias cortas, donde por lo general sus personajes son animales, que se comportan, sienten y hablan como los humanos, y que tratan valores como la amistad y el amor y defectos como la envidia y la soberbia, dejando al final una moraleja, que es una enseñanza de la cual nos quiere contar esta fábula. Recordemos las fábulas que ya hemos visto, la de la liebre y la tortuga. Fíjense que los personajes acá son dos animales y entre ellos lo que sucede es una carrera que quieren competir y el conejo, que sabe que es más veloz, es muy soberbio y sabe que le va a ganar a la tortuga. La tortuga usa su inteligencia para poder ganarle al conejo. Y la fábula que estamos viendo ahora, la del cóndor y el chingolo, donde hay un montón de animales que dialogan entre ellos y se pelean para ver quién es el más importante. Los personajes. Estos personajes en las fábulas pueden ser animales, personas o cosas. Los personajes tienen características humanas y actúan como personas. Se pelean, dialogan, discuten. Los animales hablan, opinan. Las cosas, objetos se pueden mover, bailan, hablan, cantan. Tenemos personajes que son animados. Por ejemplo, en el cóndor dice en la fábula: el cóndor en su poderoso vuelo remontó a la cima de la montaña y exclamó: «Yo soy el cóndor y soy el centro del mundo». Fíjense que ahí el cóndor toma una figura humana donde él habla con respecto a los demás animales. ¿De qué trata la fábula? La fábula trata de temas como la envidia, la amistad, la soberbia, el egoísmo. Se basa en defectos, valores o vicios que los personajes van mostrando a lo largo de esa historia. Recordemos nuevamente las fábulas que ya hemos visto, la de la tortuga y la liebre, donde hay una gran soberbia por parte del conejo que le dice a la tortuga que siempre te ganaré, tortuga, siempre será más lenta que yo voy a ganar esta carrera. Y también recordemos la que estamos viendo ahora, donde el cóndor, en una envidia con respecto a los demás animales y una soberbia por ser el ave más grande de nuestras montañas, le dice a los demás: «Yo soy el centro del mundo», creyéndose más importante que cualquiera de las aves que estaban ahí. La fábula se caracteriza por ser fácil de entender, ser fácil de leer, llevar a la reflexión sobre alguna historia, y por lo general sucede en un ambiente natural, ya sea un bosque, un parque, una selva, y tiene pocos animales, pocos personajes. Acá vamos a hablar de los lugares que recién mencionábamos. Por ejemplo, en el caso del conejo y la tortuga, en la historia sucede en un bosque, y en el caso del cóndor y el chingolo sucede en zona de montaña. La estructura de la fábula. Bueno, para hablar de la estructura de la fábula sería muy fácil si tenemos en cuenta todos los cuentos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, desde que éramos pequeños, que nos contaba papá y mamá. Y la estructura es muy parecida. Tiene un inicio o principio, que es donde se presenta la situación inicial, los personajes que van a ver en la historia, dónde ocurre, cómo ocurre, en qué momento ocurre. Tiene un nudo, que es donde se habla del problema que hay en la historia o del conflicto que tienen los personajes entre ellos. Un desenlace que nos cuenta cómo se soluciona ese conflicto o cómo va terminando esta historia. Pero lo más importante en la estructura de la fábula es que, a comparación de otras narraciones como el cuento, tiene al final algo que nos enseña, algo que nos deja como enseñanza de la historia que hemos leído. Y esa enseñanza se denomina moraleja. Ahora te toca a vos. Yo te invito a que compares las fábulas que ya hemos conocido. Compares la de la liebre y la tortuga con la del cóndor y el chingolo y me cuentes cuál es el inicio, cómo se inician cada una de las historias por separado, cuál es el conflicto o problema que sería el nudo que hay en cada una de las historias y cómo termina esta historia, cómo se desenlaza. Y por final, yo quiero que me digas cuál es la moraleja, tanto de la liebre y la tortuga, qué es lo que nos quiere enseñar esa fábula, como qué es la moraleja y enseñanza que nos quiere dejar la del cóndor y el chingolo. Esto lo puedes hacer en tu cuaderno. Y así damos por terminada la tarea de la fábula. Seguimos en otro momento.